Migrar es un instinto natural. Para las aves es un viaje, pero para los seres humanos es una lucha. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y con mucho gusto recibo a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Como bien lo saben, nos pueden encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales, cualquier red social que quiera encontrarnos, nos encuentra como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, muy importante, está en la cuenta TV4 Guanajuato Oficial. Números de teléfono 477-716-1820 y 800-719-1036. También quiero dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y ahora, si me lo permiten, arrancamos con lo siguiente. Son temas que están en boga ahorita y que son los más sonados hasta el momento. Le cuento, rescataron a 4 migrantes abandonados en el desierto de Arizona. Varias cosas en este tema. 1. Dicen las autoridades norteamericanas que ya no hay cruces irregulares de México hacia Estados Unidos, que se ha frenado y en su discurso del Estado de la administración, el presidente Donald Trump dijo 0 cruces irregulares. Esto es falso. Si no, pues ¿qué estaban haciendo estos 4 migrantes que fueron abandonados por coyotes? Lamentable, obviamente, pero ¿qué estaban haciendo cruzando? ¿Y cuántos más sí llegaron o sí lograron cruzar? Pero le cuento los detalles de este tema. Resulta que un grupo de 4 migrantes indocumentados fue rescatado con vida después de ser abandonados a su suerte por los traficantes de personas, conocidos como coyotes, en una inhóspita zona del desierto de Arizona. El incidente se registró el pasado 5 de marzo y movilizó a los agentes de la patrulla fronteriza luego de que las víctimas quedaran a la deriva, expuestas a las inclemencias del terreno y con diversas lesiones que ponían en riesgo su integridad física. Su localización fue posible gracias a que ellos mismos lograron hacer una llamada telefónica al número de emergencias 911 diciendo que se encontraban perdidos en las inmediaciones del sur del poblado de Benson, allá en Arizona. Después de recibir el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública y la patrulla fronteriza desplegaron todo un operativo para poder rescatar a estas personas. Entre los rescatados había una joven mexicana, 19 años de edad. Estaba muy mal, tenía lesiones en el cuerpo, tenía un cansancio físico muy, muy grande y su vida estaba corriendo peligro. Fue trasladada, obviamente, a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, después de todo esto, los 4 migrantes quedaron a disposición de las autoridades migratorias para que se resuelva su situación legal. ¿Cuál será esta? Ser deportados hacia México, porque por ahí entraron, y lamentablemente se les acaba el sueño americano. Esta es una de las muchas historias que ocurren cuando las personas deciden migrar a los Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces, el cruce por el desierto de esta frontera, una de las más transitadas del mundo, es uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy altas, no hay árboles que le den sombra, no hay agua, y cuando algún buen ciudadano se dedica a poner barriles o botellas de agua, llega la migra y las tira, con la intención de que no se hidraten y tengan que buscar a las autoridades para entonces ser deportados. Esto es lo que pasó con estas personas, lamentable el caso, cosas buenas, nadie perdió la vida. Cosas malas, se les acaba el sueño americano, y cosas intermedias. Sigue habiendo cruces de gente de manera irregular hacia los Estados Unidos. Oiga, vamos a cambiar de temas y vamos a las redes sociales. Uno de los muchos cambios que ha propuesto la administración del presidente Donald Trump es eliminar el esquema de apelaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando un juez menor
pues da un dictamen y dice, bueno, esta persona tiene que ser deportada, ya no habría posibilidad de apelar la decisión del juez. Sin embargo, la Suprema Corte dijo, no, espérate, sí se puede apelar porque es un derecho. De esto nos hablan los abogados en el siguiente video. Vamos a escuchar. Casi se me olvida contarles otras buenas noticias de hoy, 9 de marzo. Voy saliendo del gym y se me prendió el foco de que, Sofía, no les dijiste que un juez federal bloqueó algo que querían hacer con las apelaciones. Déjenles cuento. Pues básicamente querían hacer que ya ven que hay BA, Board of, pues la como junta de apelaciones, te daban 30 días antes para apelar, luego querían que nada más tuvieras 10 días para apelar y también que básicamente pudieran rechazar la mayoría de apelaciones, y esto pues iba a ser muy malo para los inmigrantes porque ahorita se trata de comprar tiempo en Estados Unidos y de que si el juez decide algo contra ti, apelamos una vez con la vía y si no, apelamos con la apelación que es mayor que la vía. Entonces en total te podía comprar como, uy, se apagaron las luces de aquí de mi condominio, pero te podía comprar como 3 años una y 4 años otra. Entonces bueno, gracias a Dios ya no pueden hacer esto porque un juez federal acaba de decir que pues esto no se vale, entonces bloqueó esta decisión. Así que en resumen, las apelaciones siguen siendo de 30 días. Obviamente en cuanto te llegue una decisión, apela luego, es mejor que tu abogado luego apele, pero bueno, es una muy buena noticia porque básicamente todo sigue como antes. Entonces acuérdense que ahorita ese es el chiste, ir a tu corte, porque si no vas te ponen una deportación y aunque decida algo negativo el juez, muchas veces se puede apelar y comprarte tiempo en Estados Unidos para que tú y tu familia sigan aquí una vez que el Trumpas ya no esté en la presidencia y que pueda haber una posible reforma migratoria. Déjame saber qué opinas y síguenos para más noticias buenas de inmigración. Chao. Una cosa es lo que la administración del presidente Donald Trump quiera hacer basado en su ideología y, si lo queremos decir así, en el odio que tiene en contra de la comunidad migrante. Y otra cosa es pasar sobre los derechos de las personas. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está protegiendo estos derechos y entonces dice, sí se puede apelar, vamos a continuar con lo que dice la Constitución y bueno, ni modo, al presidente y a su gabinete no les gusta, pero así están las cosas con el sistema de apelaciones. Bueno, pues vamos a continuar con más temas fronterizos. Ya le decía yo, la nota pasada fue una muestra de que sigue habiendo cruces de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Le voy a dar otra muestra, y esta muestra lleva un piloncito. Resulta que detuvieron a un coyote que estaba cruzando personas migrantes hacia los Estados Unidos. Lo detuvieron ya en territorio norteamericano. Una peculiaridad: el coyote tenía 17 años de edad. Era un niño, adolescente, pero menor de edad. Le cuento los detalles. Un adolescente mexicano de 17 años fue detenido por las autoridades estadounidenses luego de ser sorprendido presuntamente trasladando a 5 migrantes indocumentados hacia el interior de la Unión Americana. Esto resultó la detención en un operativo realizado en la zona de Sullivan City, al sur de Texas. Y luego Texas, que dicen que no, Texas es el más blindado del mundo. Pues no, sigue habiendo cruces. De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la detención se logró mediante una operación conjunta entre agentes de la patrulla fronteriza, quienes detectaron el vehículo en el que se transportaba a las personas en condición migratoria irregular. El presunto traficante de personas fue identificado como Gael Ramírez, quien habría intentado evadir a las autoridades mientras trasladaba a los migrantes. Sin embargo, los agentes lograron interceptar el vehículo antes de que pudiera escapar. Durante esta intervención, ya le dije, fueron detenidos 5 migrantes indocumentados. Entre ellos, habría 3 ciudadanos originarios de Vietnam, situación que llamó la atención de las autoridades debido a la posible participación de redes internacionales dedicadas al tráfico de personas. ¿Cómo llegaron los vietnamitas a México, a la frontera, para poder cruzar a Estados Unidos? Tras el arresto, el menor quedó a disposición de las autoridades federales estadounidenses, quienes investigan si forma parte de una estructura más amplia dedicada al traslado ilegal de migrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Otra vez, varios puntos. Sigue habiendo cruces de migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. Eso es innegable, aunque ellos digan que no. Y ellos, me refiero a las autoridades norteamericanas. Sí, sigue habiendo cruces. 2. Peculiar
que un coyote sea menor de edad, pero no tendría mucho de raro. ¿Por qué? Pues porque un menor de edad es difícil que sea enjuiciado como un adulto. Su pena sería más corta, el castigo sería más leve y con esto pues se garantiza un poquito la continuidad del negocio, si lo queremos ver así. Otro tema es que, bueno, pues no es que el joven, y esto casi se lo aseguro, haga negocio por su propia cuenta. En toda la franja fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, el tema del cruce de migrantes irregulares ha sido tomado por el crimen organizado. Sí, son bandas grandes que tienen a mucha gente trabajando. Y entre esta mucha gente que tienen trabajando, pues están los famosos coyotes. Reciben dinerito, reciben un sueldo por cruzar personas y la organización obviamente se queda con más dinero. Porque también hay que repartirle a las autoridades norteamericanas, que no se hagan, también reciben dinero. Esto es innegable, pero son secretos a voces. Casi nadie quiere hablar del tema. Vamos a las redes sociales. Oiga, hay algunos temas que son difíciles de entender. Nosotros que nos dedicamos al tema de la migración a veces no los entendemos y uno de estos es la pausa adjudicativa. Esta pausa está involucrando a UCIS, que es el sistema migratorio de los Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿Continúa o no continúa la pausa adjudicativa? Vamos a escuchar al respecto. Señores, miren, tenemos nuevas actualizaciones sobre la pausa adjudicativa de USCIS. Y es que ustedes saben que actualmente hay varias demandas impuestas o puestas contra USCIS precisamente para que levante esta pausa. Bueno, en una de esas demandas, el juez obligó al gobierno a que presentara un informe sobre cómo estaban manejando el tema de la pausa. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Si es que ellos planeaban dejar esa pausa de forma indefinida, si es que la pausa era por algo en específico, cómo estaban manejando internamente ese proceso. Bueno, pues el gobierno presentó la semana pasada un informe de manera interna, ¿verdad? A modo, dentro de la demanda, donde ese informe indica, o se indica en ese informe por parte de un oficial de USCIS que se llama Andrew Good, que más adelante le voy a estar poniendo información sobre él, que USCIS decidió levantar la pausa adjudicativa en ciertos procesos migratorios, como son la I-130 y la forma I-129F de petición de novio, petición de visa K1. Dijo que estos procesos están en pausa como parte de un proceso de verificación que se llama Operación Paris, ¿verdad? O Paris Operation. Están bajo ese proceso de investigación, pero que ya USCIS había decidido levantar esa pausa de forma parcial a ciertos procesos como I-130 y visas de novio. Como ya lo escuchó, una cosa es lo que quiera el gobierno norteamericano y otra cosa es lo que le permita la Corte. Al igual que en el tema de las apelaciones, en la pausa adjudicativa, también la Corte ha dictaminado que pues, se debe de seguir el camino que ya se seguía porque es lo establecido por la Constitución, le guste o no le guste a la administración del presidente Trump. Como cada año en California Adventure en Disneyland Resort, llega una edición más del famoso festival Disney Food and Wine. Es una de las ediciones favoritas de los visitantes que desean explorar la diversidad culinaria que forma parte de ese mosaico racial que radica aquí, en el sur de California. Desde el 6 de marzo hasta el 27 de abril, este parque temático se convierte en un mercadito gastronómico en donde puedes explorar las fusiones con productos locales que los chefs de Disneyland Resort crean para presentar por tiempo limitado en los restaurantes participantes y carritos selectos que se encuentran en California Adventures. Los chefs, como el mexicano Luis Madrigal, se imponen desafíos culinarios para convertir platillos tradicionales en fusiones arriesgadas con increíbles resultados, como la torta de chile relleno. Este año estamos obviamente desde hoy hasta abril 27
estamos abriendo para que vengan a probar muchas de las comidas que tenemos ahora nuevas. Más de 80 diferentes restaurantes y diferentes opciones hay para que prueben. Una de las que hay en las marquetitas son varias de las que están aquí. Y otras que son participando en el Festival de Food and Wine, que es esta torta de de chile relleno. Una torta de chile relleno, poco común. ¿Y qué decir del chicharrón nachos y la torta ahogada? Nada alejados al sabor original. Y así se van enlistando al menú con fusiones como ramen mac and cheese, chalupas con carne de puerco o una carbonara pizzetta. Los postres no pueden faltar, como el pastelito café de olla de 3 leches, una verdadera delicia. Así que si por estas fechas visitas Disneyland Resort en Anaheim, California, y quieres ahorrar en comidas y bebidas en California Adventure, tendrás la opción de adquirir el pase digital Sip and Savor con opciones para 8 o 4 comidas y bebidas. A disfrutar de este delicioso festival en donde combina diversión, música y buen clima. Con información de Lucero Amador e imágenes de René Miranda, TV4. Vamos a continuar con más y resulta que el tema del entrenamiento de los nuevos agentes de ICE sigue dando mucho de qué hablar. Ya habíamos platicado en algún momento aquí en Migraciones sobre pues que se decía que el entrenamiento que estaban recibiendo no era el adecuado, que era muy débil y que esto ponía en entredicho el actuar de ICE. Vuelve otra vez el tema. Y dicen, la reducción del entrenamiento a los agentes del ICE pone en entredicho su capacidad de detener migrantes. ¿Por qué lo dicen? Mire, la preparación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o el ICE como todo se le conoce, se ha puesto en entredicho en los últimos meses por el exceso de fuerza de los agentes migratorios en las detenciones, por la violación de los derechos de los ciudadanos y también el allanamiento de espacios privados y el tratamiento inhumano a los arrestados en los centros de detención. Esto han sido críticas comunes a su modo de operar. La indignación popular, obviamente, y usted lo recuerda, llegó después de la muerte de René Good y de Alex Preti. Y es que varios estudios recientes y la comparecencia en el Congreso de un ex empleado del ICE, además de un informe del Senado, muestran que el tiempo de instrucción de los agentes se ha reducido entre un 40% y un 50%. La capacitación a estas personas a la mitad. El Departamento de Seguridad Nacional, obviamente, pues niega todo, ¿no? Dice que no es cierto, que sí se están capacitando. El instructor de ICE y abogado Ryan Schwark, que dimitió de su puesto en febrero, dijo la semana pasada ante el Congreso que el entrenamiento que se da a los nuevos agentes es insuficiente y va a tener consecuencias graves, incluida la muerte de personas, que ya lo vimos. Dijo, tengo el deber de informarles que el programa básico de capacitación para el control de inmigración del ICE es ahora deficiente, defectuoso y está roto. Pues, ¿cómo no? Se están brincando el tema de derechos humanos, se están brincando el tema de derechos constitucionales y se están brincando la propia ley o el conocimiento de la propia ley que ellos defienden. No les dan capacitación en este tema. Lo único que hacen es darles una pistola, una placa, un chaleco antibalas, un pasamontañas y váyase a la calle, mijo, a levantar gente. Así como Dios le dé a entender. Así las cosas con la capacitación allá en el ICE. Vamos a las redes sociales y nos vamos a aventar 2 al hilo para ya terminar este programa. El primer tema, usted tiene un caso migratorio ante las autoridades norteamericanas, pero hay que estar pendientes porque su caso posiblemente pudiera estar en pausa y usted ni cuenta se da. Por eso siempre hay que estar revisando y por eso también su abogado tendrá que estar pendiente de lo que se hace y de lo que pasa en su caso migratorio. Vamos a escuchar las recomendaciones. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Zuleika Quiroz, abogada de inmigración, esta vez con una noticia muy importante. Me han llegado cientos de casos donde el beneficiario, el peticionario piensa que tienen los 6 pasos aprobados y los 6 pasos ni cerca de estar aprobados. Preste atención aquí, por favor. Escuche bien. Esto es el panorama que vemos cuando estamos trabajando los 6 pasos. Todos estos cuadritos que usted ve por aquí es lo que indica pues los pasos que vamos dando en los 6 pasos. Aquí tenemos la casilla
del peticionador, el nombre, aquí es donde subimos los documentos del peticionador. De igual forma también el beneficiario o los beneficiarios tienen una casilla parecida a esta donde se van subiendo los documentos. Esto es lo que usted va a visualizar cuando abra su perfil en la página del SEAC. Así es como se va a ver su caso. Pero yo quiero que usted se me centre en esto que está aquí, que dice mensajes. Está en inglés, dice mensajes. Fíjese aquí que este caso, este caso tenía como 5 mensajes. Lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas veces cuando usted trabaja por sí solo, por sí sola, sus 6 pasos, no es consciente ni siquiera de lo que está haciendo. Los 6 pasos es lo más importante. Aquí es donde le damos vida al caso. Aquí es donde trabajamos los documentos de carácter económico del patrocinador, el affidavit, los taxes. Aquí es donde trabajamos los documentos de carácter civil del patrocinador, certificados de matrimonio, certificados de divorcio, si los hubo. También aquí es donde trabajamos los documentos de carácter civil del beneficiario, actas de nacimiento, certificados de no antecedentes penales, certificados de matrimonio, certificados de divorcio, si los hubo. Todo esto lo trabajamos aquí. Esto es lo que le da vida al caso. El Centro Nacional de Visas requiere que se completen cada una de las casillas con los documentos oportunos y los documentos legales y certificados para ellos poder aprobar y enviar eso a la embajada. Pero ¿qué sucede cuando usted comete errores muy comunes? Por ejemplo, en el affidavit, errores muy comunes en el formulario de S260, que ese también lo vemos aquí. Estos errores pues muchas veces son imposibles de corregir o son muy caros de corregir. Así que por eso es importante que usted trabaje los 6 pasos con una persona realmente que sepa, no trabaje con preparadores que no saben ni siquiera lo que están haciendo. Pero más importante aún es mantenerse revisando siempre esta casilla de mensajes, porque aquí es donde el Centro Nacional de Visas, aquí en esta partecita, es donde el Centro Nacional de Visas se contacta con usted. El Centro Nacional de Visas no llama, no es por teléfono. Ellos se contactan a través de correos electrónicos. Aquí es donde ellos piden documentos, requieren documentos. Aquí es donde ellos piden que se cambie documentos. Si algún documento tiene un formato que no es legalmente admisible para ellos. Y más importante, aquí es donde ellos notifican qué se requiere hacer en el caso. Así que usted pudiera quizás tener su caso parado sin saberlo por desconocimiento, porque quizás el Centro Nacional de Visas le ha mandado algún correo, un mensaje, solicitándole que suba cierto documento, algún documento. Usted no lo ha visto, usted lo desconoce, su preparador también, y su caso está parado. Y usted pensando que su caso ya ha sido aprobado por parte del Centro Nacional de Visas. Recuerde que una vez que salimos de UCIS, necesitamos venir aquí a trabajar con el Centro Nacional de Visas y que aquí también necesitamos ser aprobados. Así que es importante acercarse a la persona correcta que le va a trabajar su caso. Si usted está teniendo dificultades con esta parte, desea asesoría o desea que le trabaje esos 6 pasos, por favor contáctenme al teléfono que aparece debajo. Ahí lo tiene, pues así. Hay que estar siempre pendientes porque si no luego pues, se lo desechan y ni cuenta se da. Y hablando de pausas, hay otras pausas. Pausas en las visas. ¿De cuánto tiempo y por qué? Vamos a escuchar también. Les saluda el abogado Jonathan desde aquí de Colombia, enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, y quería hablar un poco acerca de la pausa de visas inmigrantes. La visa inmigrante es una visa donde un familiar ciudadano residente en los Estados Unidos esté pidiendo a su familiar dentro de Colombia o algún otro país. Ahora, para los países que se encuentren en esa lista, personas en esos países igual pueden seguir procesando sus aplicaciones. ¿Cómo? La petición familiar I-130, la primera aplicación que se utiliza para iniciar el proceso. Esa aplicación sigue siendo aprobada. Recibí una aprobación el día de ayer. Y luego uno puede llenar la aplicación DS-260 para poder solicitar su cita aquí en la embajada. Luego estaría nomás esperando en la fila para eventualmente tener su cita aquí apenas abren de nuevo. ¿Por qué están en pausa?
pausa esas visas en este momento. Supuestamente están en pausa porque Colombia, entre otros 74 países, supuestamente el gobierno federal tiene evidencia que las personas inmigrantes de esos países tratan de beneficiarse mucho de los impuestos de los estadounidenses cuando llegan a los Estados Unidos. Entonces, es importante poder en estos procesos, entendiendo esto, con ese conocimiento, poder demostrar que tiene apoyo económico, ya sea de sus propios recursos o de la persona que le esté pidiendo, que también ellos tienen dinero, pertenencias, otras cosas para poderle sostener cuando esté en los Estados Unidos. Seguramente va a ser un requisito bastante importante eventualmente cuando vuelvan a abrir las visas inmigrante. Obviamente, y como lo escuchó, pausas en las visas de inmigrante, no de no inmigrante. B1, B2 son turista, no inmigrante. Pero en las visas de migrante sí hay pausas. Y esto es los pedidos que me pide mi hermano, me pide mi papá, me pide mi esposo. Hay algunas pausas. Hay que estar muy pendientes de cuánto tiempo duran y por qué. Y quién aplica para estos casos. Con esto, si a usted le parece, vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.